buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa transmitido por la Universidad de Chile y es producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico. Nuestro invitado de hoy, él es Rolando Abarca Plaza. Es maestro cantero. Ha trabajado en diversos proyectos, entre ellas la cantería de la restauración de la Catedral de Santiago. Es además historiador autodidacta y por años se ha dedicado a dar a conocer este oficio a través de charlas y seminarios que los dicta en las universidades tanto del país como también de fuera. Rolando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. La piedra, Rolando. ¿Cómo ha sido su historia en relación a la piedra de la cantera? En realidad la piedra ha sido es toda mi vida, porque es lo que me mueve, es lo que nací entre medio de las piedras. Mi papá era carretonero, mi papá acarreaba adoquines. Estamos hablando, mi abuelo por ahí por el año 1905, acarreaba adoquines a Pedro Valdivia cuando recién se estaba haciendo en carreta. Pues le tocó a mi papá y ya mis hermanos mayores se dedicaron a trabajar la piedra. Y yo toda mi vida he vivido entre medio de las piedras, porque toda la vida nací en el pueblo, en las canteras de Colina. Ya, en Colina. Claro, y ese pueblo es más o menos creado por ahí por el año 1884, que se forma el pueblo. Ya. Porque era un pueblo que estaba a los pies del Cerro San Cristóbal. Ajá. Y emigraron a Colina. A Colina. Claro, y entonces, así que nací yo ahí y me crié, y toda mi vida estaba entre medio de las piedras, así que para mí, cuando me ven trabajar, el trabajo más fácil que existe en la vida es la piedra. Es la piedra. No encuentro otro trabajo más fácil. Ok. Sí. ¿Y qué número de hijo es usted? Yo soy el número 10. ¿Ya? Mi mamá tuvo 16 hijos. 16. Claro, mi mamita todavía está viva, ¿Ya? con 96 años, y yo soy el número 10. Okay. Así que no fue ninguna novedad cuando nací. Sí. Y criado entre la piedra, ¿cómo aprendió el oficio? Lo aprendí de mis hermanos mayores. Ya. Y mis hermanos mayores, como mi papá no era cantero, lo aprendieron de los vecinos, de los amigos. Y yo aprendí de mis hermanos mayores. Mi hermano Hernán fue el que más me enseñó. Y así fui después independizándome y trabajando. Bien. Y esto de la cantería en la catedral. Lo que pasa es que cuando yo empecé a escribir mi libro, fue porque yo, por ejemplo, fui el hermano número 10 de la familia, ¿cierto? Sí. Y yo me crié con unos tíos, pero al lado de la casa de mi papá. Ya. Por lo tanto, la relación mía con mi papá nunca fue igual que la de mi hermano. Entonces, cuando mi papito tenía 85 años, se enfermó, yo lo iba a ver todos los días y empezamos a tener una relación muy especial los dos. Ya. Y me empezó a contar la historia de él. Y ahí nació toda mi curiosidad por todo, porque empecé a notar su historia y me vi que la historia de él estaba muy relacionada con el pueblo. Ajá. Y después vi que la historia del pueblo estaba relacionada con Santiago. Ya. Y Santiago obviamente relacionado con Chile, los canteros relacionados con la historia de la humanidad. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que después entrevistaba a la gente que tenía la edad de mi papá. Perfecto. Y anotaba todo lo que me decían y ahí empezó a nacer en mí el entusiasmo por escribir. Pero yo trabajaba en la piedra, empecé a trabajar como a los 13 años. A los 13. Sí, generalmente es la edad que empiezan todos los niños, porque es una motricidad que uno tiene que tener a cierta edad que después no la puede tener. Entonces tiene que aprender joven la piedra. Okay. Sí. Y entonces usted ha escrito libros. Sí, escribí el libro y ahora estoy escribiendo mi segundo libro, Ya. que es la historia del calicanto, pero contada desde un cantero. Perfecto. No de alguien que escuchó y escribió. Y la primera historia que nació y se inspiró mi primer libro por mi papá, que me empezó a contar la historia de la relación que él tenía con la piedra, porque él, al no ser cantero, sí, igual se relacionaba mi abuelo y él con la piedra, porque acarreaban adoquines en sus carretas. Claro, desde otro lugar se relacionaban. Claro, entonces después, como empecé a trabajar en la piedra y todo, me di cuenta que mi familia igual estaba relacionada con ese mundo. Ya. Y porque el cantero tiene una particularidad muy especial, que es como una etnia. Ya. O sea, si yo soy hijo de cantero,
tengo un mayor estatus que el que no es hijo de cantero. Perfecto. Y eso es una cuestión que a mí me gusta y no me gusta. Ya, Pero encuentro bonito porque es sentirse orgulloso de su pasado. claro. Por ejemplo, mi esposita es como quinta generación de cantero. Ya, Mi nieto, séptima. O sea, vamos por ahí. perfecto. Entonces, mientras más generaciones de cantero tiene, como que mejor se siente. Más jerarquía. Sí, exactamente. Una cosa Ah, así. Y qué encuentro que es bonito. lindo. Claro, pero de repente como que se usa un poco la discriminación en ciertos aspectos. Es como, no sé, no ser mapuche no significa que uno no sea de acá. Po. Perfecto, Sí, cierto. con todo el respeto que se merece en la etnia. Sí, 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 sí. sí. Así que, pero igual he entendido todo eso, he comprendido y generalmente cuando yo doy charlas y todo eso, hago seminarios, Ajá. obviamente lo de mi pueblo, yo cuento lo que, no lo que yo quiero contar, pero sí cuento lo mejor. Ah, ok. Sí, lo demás, lo malo que hay en un pueblo, la gente no irá a vivir cuando ellos quieran ir para allá, pero siempre ando contando lo mejor. Lo mejor. Sí. ¿Y qué en esta familia tan extensa, cómo se vivió el aprendizaje? Yo entiendo, se lo enseñó su hermano mayor. Claro. Pero- Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos con mis hermanos más chicos, Sí. íbamos a la cantera a dejarle almuerzo a mis hermanos. Ah, Entonces uno se relacionaba con los conejos, con todo eso, sí. y iba a la cantera a dejar el almuerzo y se venía. Y a veces se quedaba en la tarde ahí, y el hermano mayor le decía que lo ayudara a sacar los adoquines y todo. Entonces ya normaliza uno eso. Como Y la sabe, ayuda, la claro, cooperación al interior. y como los tiempos que se vienen ahora, Chile hace rato que viene con una injusticia tremenda. Nosotros, por ejemplo, la gente que nace en el pueblo, nunca tuvimos entre comillas, el problema de la prueba de aptitud, de la PSU, de todas esas cosas. Nunca pasaba por la cabeza en el pueblo esas cosas. Ok. La gente sabe que el niño tiene que ser cantero. Ok. Entonces nosotros crecimos en lo mismo. Lo mismo que pasa ahora pasaba hace Pasaba. 50 años, 60 años. Es como La gente sabe que los niños de ellos son canteros. Si uno va a las canteras y Sí. busca a alguien que tenga una profesión, Sí. es muy difícil encontrarlo. Ah, Que uno sea una profesión ajena a la piedra. ok. Porque el 99,9% de las personas viven de la piedra en el pueblo. Perfecto. 600 familias. 600 Claro, familias. entonces mi crecer fue así, pues, mi crecer fue entre medio de las piedras, ayudándole a mi hermano a sacar los adoquines y todo. Entonces después ya a escuela básica, hasta séptimo, y de ahí después al cerro a trabajar. Al cerro a trabajar. Claro, porque mis hermanos mayores igual tenían como otra infancia, porque cuando yo nací ya había una cocina en la casa. Ah, Cuando ellos nacieron había cocina a leña. a leña. Entonces ellos cuando eran chicos mi mamá los mandaba a la leña. Ah, Entonces, por ejemplo, yo ahora pongo la tetera en la mañana y me acuerdo de mi mamita que, por ejemplo, yo a poner la tetera hago lo siguiente. Doy la llave, giro, prendo la cocina y está listo. y está listo. Y mi mamita tenía que ir a buscar bosta, a buscar leña, Ajá. llegaban a la casa, dejaban la leña, se iban a buscar agua al canal y recién ahí se Podían podía hervir. poner la tetera. A hervir, claro. Entonces, Son otros tiempos. son otros tiempos. Entonces, mis hermanos mayores se criaron de esa forma y yo me crié de otra forma. Pero coincidimos harto en muchas cosas, como el pillar conejos, llegar a la casa, el papá tenía el brasero, Ajá. tirar el conejo a la parrilla. Genial. Una niñez pobre pero feliz. Feliz. Feliz, feliz, Sí. feliz. Y se echa mucho de menos. La extraña. Sí, se echa mucho de menos. Sí. 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 Y nosotros, generalmente en la casa, mi mamá tenía un restaurante, porque la tía tenía un restaurante, después la mamá tenía el restaurante, y ahí llegaba mucha gente. Entonces en las noches se llenaba. Entonces las historias del pueblo, todo llegaba a la casa y la gente jugaba a la rayuela, jugaba a la orisca, A la brisca. y nosotros carta. ahí en medio de los mayores escuchando historias y todo. Entonces cuando yo empecé a escribir después, me acordaba De las todo, historias que de se todo. contaban ahí. Exactamente. Ah, Sí. Y bien. era una historia muy bonita, de hecho, historias fantásticas, como que el viejo saca vino de un árbol, Ay, hasta ya. historias verdaderas. Sí. Así que yo diría que mi infancia fue la infancia perfecta. La infancia perfecta. Sí, la infancia perfecta. ¿Y qué? Voy a preguntar esto. ¿Qué hace un cantero? Un cantero tiene, el oficio de cantero Sí. tiene en sí, para ser cantero, por ejemplo, que estamos hablando del año 1100, ¿cierto? Ya. El siglo X, Ajá. el cantero magíster que le llamaban, era el cantero que sabía los 4 oficios de la cantería. Ya. Que hoy día no es necesario saberlo,
pero hay mucho que lo sabemos. Perfecto. Y la cantería, cuando yo empecé a escribir el libro y a investigar, la cantería por allá por el siglo X tenía un estatus increíble, que era después del rey y después de la monarquía, Ya, era la cantería. era la ¿Por cantería. qué? Porque, por ejemplo, cuando el rey se construía un castillo y el rey veía que el cantero no estaba a gusto en el trabajo, le tenían que preguntar si se quería ir o si quería algún beneficio, porque si el cantero no estaba bien, se podía caer el castillo. O sea, las creencias que tenía el rey. Ya, Entonces, el cantero tenía que estar a gusto donde estaba, tenían que tenerlo así. Y el sacerdote igual, por ejemplo, si el sacerdote viajaba a América, ¿cierto? Y construía una iglesia de adobe, el rey le mandaba en la vida una pura vez plata. Pero si la construía de piedra, le mandaba todos los años plata. Por lo tanto, el estatus económico del cura subía a un nivel increíble y él claro. tenía que cuidar mucho a los canteros. Por lo tanto, el cantero tenía ese beneficio. Así que yo igual he estudiado todo eso y los canteros siempre han tenido... Ahora ya no, ya. De hecho, por eso me nace también las ganas de escribir un libro, porque encuentro Sí. la injusticia de Sí. que vaya una persona, por ejemplo, a veces uno, a las canteras en un Mercedes-Benz, se baje del vehículo y le ponga precio a mi trabajo. Ya. Eso lo encuentro totalmente injusto. Y eso le pasa a muchas personas. Ajá. Entonces eso también nació para poder escribir y también, por ejemplo, dar charlas y todo para poder contar todo el valor que tienen los oficios y nuestro oficio para poder tener un estatus más o menos respetado dentro De todos los contextos. de todos los contextos, exactamente. Perfecto. Así que por eso nace eso. Entonces el cantero, para ser cantero, por ejemplo, ahora, si es un cantero adoquinero, Sí. tiene que saber 3 oficios, Ya. que es herrería, Herrería. pero herrería de alto nivel. Ya. Estamos hablando de, no con el respeto que se merecen las personas que hacen herradura, no para hacer una herradura, sino que para agarrar un fierro, Ya. que cuando uno lo compra en la feria, el fierro en la escala de Mohs es 4.0 y la piedra que nosotros trabajamos es 6.0. Ya. Por lo tanto, el fierro es más blando que la piedra. Claro. Y el cantero tiene que tener la especialidad de dejarlo más duro que la piedra. Ok. Entonces lo tiene que meter a la fragua, Tiene que sacarle punta, templarlo. templarlo. Es un oficio que se perdió Claro. y en las canteras existe. Después viene la minería artesanal, Ya. que es saber conocer el cerro, conocer la hebra de la piedra, la hebra del cerro, la Como dureza. la veta. ¿Eso? La veta, la dureza. Claro, porque llegar y partir una piedra no es fácil. La piedra tiene hebra. Sin duda. Entonces, el maestro cantero, por ejemplo, tiene que saber fabricar su pólvora. Ya. Porque si uno compra explosivo y meter el explosivo en la piedra que uno usa, se lo puede hacer tira. Así. Y nosotros, a diferencia de los mineros, sacamos la piedra para trabajarla y no para botarla. Ok. Entonces hay que ser especialista en minería artesanal, Ya. especialista en herrería y en Sí. cantería, que es saber todo lo que es la piedra. Ya. Entonces la piedra tiene humedad, un montón de cosas. Ya después, para ser cantero instalador, Ok. se requiere otros 3 oficios, que es la mampostería, por ejemplo, Mampostería. mampostería, que es saber dosificar las mezclas, Ya. desarrollar un plano, o sea, un montón de cosas que tiene que saber. O sea, el arquitecto me pasa un plano a mí, yo tengo que desarrollarlo. Claro. Si no, no me va a dar el trabajo. Exactamente. Sí, dosificar las mezclas con todos los pegamentos nuevos, Ok. saber lo que tiene que echarle, la ética profesional de poder poner una piedra a 10 metros de altura y saber que si la piedra se cae se puede dañar a alguien. Sí. Entonces todas esas cosas van dentro de la instalación. Perfecto. Y después viene el maestro de taller, Ya. que el maestro de taller es aquel que hace piletas, fuentes, figuras, todo eso. Y hay maestros que en realidad en las canteras deben haber unos 700 maestros de piedra, pero deben haber unos 30, 40 que saben 4 oficios, Ok. que son los 4 oficios que he ido nombrando yo, Sí. que en el siglo X le llamaban magíster en piedra. Magíster en piedra. Claro, y de ahí venía la marca del cantero, que no sé si la queramos hablar ahora, pero existía una marca en la piedra del cantero que le da el estatus y todo. Perfecto. Como la firma de Exactamente. la obra de Y el arte, rey ¿no? le daba al cantero que era muy bueno y todo, tenía prestigio, le daba una marca. Perfecto. Y era perfecto eso. Ajá. Y eso se fue perdiendo con el paso de los años. Se fue perdiendo. Entonces, claro, una vez leí la historia de Chile sobre el puente Calicanto Ya. y dice que lo hicieron los presos. O sea, después de que todo lo que he hablado yo del cantero es como medio complicado a un preso. Saber tanto. Claro, el cantero sabe mucho en esos aspectos. ¿Y usted qué cantero es?
sea, yo me considero dentro de los canteros que saben los 4 oficios. Es magíster en cantera. Sí, se podría decir que en realidad no se usa mucho ese término, que yo lo encontré buscando la historia, pero me gustaría aplicarlo. Perfecto. Porque es una maestría. Es una maestría que, por ejemplo, yo puedo desarrollar en el sentido, por ejemplo, si uno va a Francia, yo he hecho clases a franceses, he hecho clases a chilenos, todo. Ajá. Y, por ejemplo, uno va a Francia y mientras más desarrollado económicamente es un país, Sí. menos artesanos tiene. Ya. Y mientras más pobre es un país, menos artesanos de calidad tiene. Okay. Entonces Chile está en el momento perfecto. Porque uno va a Francia, por ejemplo, y un cantero que quiere hacer una fuente, va a comprar la piedra a una fábrica y después la lleva al taller y le hacen los detalles nomás. En cambio en Chile, si uno quiere hacer una fuente, va al cerro, saca la piedra, Ajá. la traslada, la lleva al taller, la fabrica y la instala. Y la instala. Hace todo el proceso. Y todo se fabrica sus propias herramientas. Porque nosotros la única herramienta que compramos sin tocarla es la wincha. Ya. Lo otro todo lo tenemos que hacer. Todo lo construyen a medida también. Todo, el fierro, claro, todo. Perfecto. Los martillos, de hecho, los martillos, sí. uno los puede comprar en la feria, pero tiene que adaptarlos Claro. a nivel profesional. Porque el martillo, si uno lo compra y golpea como un cantero, se suelta en 10 minutos. Porque el nivel de golpe es muy alto. Es muy alto. Claro, entonces todo eso, así que el oficio es bien complejo, muy complejo. De alto nivel de complejidad. Alto ¿no? nivel de complejidad y yo me empecé a motivar para contarle a mis colegas y contarle a la gente para que el día que alguien venda una piedra, la venda con ese valor agregado. Perfecto. Que es importantísimo. Muy importante. Claro, porque detrás de todo profesional, por ejemplo, que puede ser un sueldo justo, Ajá. hay un sacrificio de universidad, de estudio, un montón. Ajá. Detrás del artesano igual hay un sacrificio, Sin duda. una enseñanza. Entonces eso en Chile no está valorado. De más. Sí, y esa es una de las intenciones que me ha movido siempre. Perfecto. ¿Y existen mujeres canteras? No. No existen mujeres canteras, pero el valor de la mujer en el pueblo siempre ha sido más alto que el del hombre. Porque lo que yo me he dedicado a estudiar por años es, por ejemplo, que no hay ningún pueblo en el mundo que se haya creado por un hombre, jamás. Pero en todas partes del mundo aparece el nombre del hombre como que él creó el pueblo. Y las canteras es el mejor ejemplo en Chile, porque cuando los canteros emigraron del San Cristóbal, cuando se empezó a canalizar el río Mapocho, emigraron a Colina. A Colina. Pero ellos iban de lunes a viernes y el día viernes volvían al San Cristóbal. ¿Y por qué lo hacían? Porque no son capaces de hacerse el pan, no son capaces de hacerse el té todavía, no son capaces de lavarse la ropa. Por lo tanto, el valor de la mujer, el hombre lo valoraba, pero inconscientemente. Entonces, por lo tanto, volvía a que la mujer el fin de semana lo atendiera, le diera todo lo que tenía que llevar. Entonces, cuando la primera mujer valiente se atrevió a acompañar a su esposo a Colina, ahí ese hombre no tuvo la necesidad de volver. Okay. Se creó el pueblo. Se crea el pueblo. Y eso pasa en todas partes del mundo. Ajá. O sea, no sé, pues si en Calama el tipo que encontró el cobre, volvía a Antofagasta. Hasta que su esposita lo acompañó. Lo acompañó. Pero el hombre como machista le pone su nombre al pueblo. Al pueblo. Sí. Así que, claro, y el valor de la mujer es muy importante porque en el oficio que tenemos nosotros, el hombre que no es casado con una hija de cantero, se complica. Porque el cantero raya en la brutalidad. En la brutalidad del comportamiento, un montón de cosas. Y la mujer, por ejemplo, cuando mi esposita se casó conmigo, no vio la diferencia que se crió con sus hermanos que eran canteros a conmigo. O sea, yo llegaba y tiraba el gorro por ahí, los zapatos por allá. No era un problema para ella. Exactamente. Pero el era cantero, parte de la cultura, ¿no? El cantero que se casaba con una persona de afuera, ya la persona de afuera lo empezaba a analizar y decía... Igual, pues el cantero que se casaba con una mujer de afuera es lo mismo. La comprensión de la mujer del cantero, el entendimiento, el haber vivido. Por ejemplo, mi esposita, su abuelo, su tatarabuelo cantero, su papá cantero, su hermano. O sea que ella sabía, ¿se fija? Y el apoyo después para poderle decir al hijo que se sienta orgulloso de su padre. Y poder, porque la mujer también ha sido la impulsora del oficio, porque cuando la mamá le dice, yo no quiero que hagáis lo que hace tu papá, porque el hijo va haciendo otras cosas. Pero cuando la mujer se siente orgullosa de lo que hace su esposo, se lo traspasa a su hijo. Por eso es que las generaciones de canteros se han ido. Entonces el valor de la mujer en el pueblo es máximo. Es como que continúa la tradición, claro. ¿verdad? Y el machismo existe a tal nivel, que siempre digo yo para justificar, es un machismo muy bueno. Porque el machismo no es abusivo en
el contexto de que, por ejemplo, mi hermana tiene 6 hermanos, o sea, mi esposa tiene 6 hermanos. Ya. Mi hermana tiene 8 hermanos. O sea, pobre del que abuse de ella, en ese Exactamente. sentido. O sea, que es como Claro. que se produce como Se una, produce una una protección y un montón de protección. cosas y también un entendimiento y un apoyo. Entonces, y el machismo, para justificarlo nosotros, decimos Ajá. que la mujer lo impone, Ah, ok, generalmente. Claro, porque por vale. ejemplo la mujer está criando a su hijo para que vaya al cerro. Ajá. Entonces hay muchos aspectos en que la mujer le dice al hijo esto sí, esto no. O sea, va conduciendo, va Sí, direccionando, ¿no? claro, porque el hombre generalmente en la cantera se dedica a trabajar y la mujer trabaja en la casa y el hombre trabaja afuera. Sí, Entonces todo lo que uno es en el fondo es parte de la mamá. es parte de la Sí, mamá. todo lo que son los canteros. Yo creo que en el mundo de la mujer dueña de casa pasa mucho eso. De más. De hecho, mi esposita, si usted le dice, por ejemplo, generalmente se han fijado que preguntan, ¿usted trabaja? Cuando la mujer está en la casa, como que no trabajara. Así. Como si no trabajara. Claro. Entonces, generalmente dice mi esposa que ella no cambia su tiempo por dinero. O sea, un tema de valor increíble. Sí, Claro. son otros códigos, ¿no? Otros códigos que se manejan en el pueblo. Sí, Entonces, a mí me gusta mucho eso, entonces yo por eso a veces lo transmito. perfecto. Sí, porque se tiene que aprender mucho de eso. O sea, no es que la mujer esté en la casa no trabaja, o sea, ese es obvio, Ajá, pero generalmente hay que decirlo para que la gente entienda. exactamente. Y la gente, las canteras, las mujeres en las canteras, no son capaces de cambiar su tiempo por plata. Perfecto. Encuentran que el tiempo y el valor es mucho más importante que el dinero. Ajá. Así que es bien bonito. ¿Y usted tiene cuántos hijos? 3. 3 hijos. 3. Una niña, que es la mayor, y 2 hijos. Y los 2 aprendieron cantería. Ya. El menor está trabajando y el mayor, porque uno generalmente le enseña al hijo al trabajo, pero después le da la libertad de hacer lo que quiera. Por cierto. Pero mi hijo del medio ahora diseña, hace diseño, le gusta el dibujo, todo. Es artista él, Es y se artista. desarrolla en eso. Ajá. Y vive de eso. Pero si yo le digo que trabaje la piedra, sabe trabajar. Ok. Porque es como una obligación de nosotros enseñar y traspasar el oficio. El oficio. Porque si le va mal en otra cosa que él quiera emprender, Él tiene su oficio. claro, porque esto, como les explicaba antes, hay que aprenderlo de niño. De niña. Cuando uno tiene la motricidad y no la necesidad económica, ahí Ajá. tiene que aprenderlo. Perfecto. Porque una vez que hay una necesidad económica es muy difícil aprenderlo. Porque aprender a hacer adoquino, por ejemplo, uno se puede hacer 10 en el día cuando está aprendiendo. Sí. Eso no es plata. Ok. Entonces, si uno ya tiene una familia, no puede, es difícil aprender. Ajá. Por eso que hay que aprenderlo antes de la responsabilidad económica. Perfecto. Sí, Entonces, cuando está la responsabilidad económica, ahí produce. exactamente. Ah, ok. Entonces el niño tiene que ya de los 13, 14 años venir con el oficio Con aprendido. el oficio hecho carne, Sí. ¿no? Como hecho Sí. cuerpo. Y generalmente el 80% de los niños trabaja la piedra. Trabaja. Me refiero a que el 80% de los hijos de los canteros van siendo canteros. Y aprenden con el padre o con la comunidad. Aprende con el padre, con los amigos, el Y vecino. con los amigos, claro. el vecino. Por ejemplo, mi hijo, yo no trabajo en la cantera de cuando él nació, el menor, ¿Sí? que no trabajo en la cantera, porque la cantera es un trabajo duro, Duro. forzado. Entonces busqué un trabajo más liviano. Ya. Entonces cuando nació mi hijo yo trabajaba en el taller ya. Ya. Pero él aprendió con los tíos y va a la cantera con los tíos. Y le gusta la cantera a él. Perfecto. Le gusta la cantera. Ajá. No le gusta el taller. No le gusta el taller, le gusta así Claro, como... en el taller, por ejemplo, tiene una relación directa con el cliente. Ya. En la cantera no. La cantera no tiene relación con el cerro, con la naturaleza, Y con la comunidad, ¿no? Como con están los todos vecinos, con los trabajando, amigos, con sí, la los familia. amigos. Pero en el taller más complejo, viene un cliente, le deja una plata, lo mete en una responsabilidad a uno. El taller es más complejo. Es más complejo. La instalación más compleja todavía porque hay que ir a la casa del cliente, o sea, con todo eso que se merece el respeto, todo eso. Entonces, son hay 4 oficios, pero hay 3 formas de trabajar la piedra: taller, Sí, cantera e instalación. sí. Y ahí se maneja diferente. Entonces, la cantera tiene un valor increíble. La cantera tiene un valor increíble. Increíble. Es como estar en la matriz. Estar en la matriz y como, no sé, pues el cantero de hoy trabaja como trabajaba el cantero hace 500 años. Oh, Saca la piedra del cerro y De hecho, yo he estudiado la cantería inca, la cantería azteca, la cantería española, y no hay diferencias, ninguna. qué potente. De hecho, lo que me admiraba yo era que cuando los españoles llegaron a América, Sí. lo único que encontraron igual a Europa eran los canteros. Oh, El color de la piel era diferente, habían choclo, allá no habían choclo, o sea, era todo un mundo diferente. pero la Pero cantería trabajaban la piedra, los era incas, igual, es increíble. potente. Y la forma de partir la piedra que tenían los incas, tenían los aztecas, era la misma que tenían los europeos. Y una cuestión que se da natural.
Es como que yo, un ejemplo más simple, por ejemplo, viajo a Mongolia hace 500 años y me recibe un mongolo con una flecha. Viajo a Norteamérica y me recibe igual. Viajo a América y me recibe igual. Y nunca tuvieron contacto y tenían flecha. Perfecto. Entonces, la necesidad de partir la piedra llegó a lo mismo, a partirla de la forma que se parte la piedra. De esa forma. Sí, es increíble. Es increíble. Increíble. Es como si estuviesen unidos por cosas invisibles, ¿no? Como Yo creo que hay una unión ahí. hay una unión. Hay que irse para el lado más místico ahí. Exactamente. Sí, sí. Porque nosotros los canteros, al tener una relación directa con la tierra y con la piedra, nosotros tenemos muchas creencias en esas cosas. En Dios, en la tierra, en la naturaleza. Sí. Sí. Es como si la tierra fuera, es como la tierra es una sola y de pronto algunos tuviesen como la habilidad de... Yo creo que mientras más la persona estudia, más se aleja de la realidad. Más se aleja. Sí, más lo aleja. Más se aleja de la fuente. Sí, es como claro, porque se aleja de la naturaleza. Después ya va a descansar a la naturaleza, pero no vive en la naturaleza. Sí, entonces, eso yo lo he traspasado mucho a mi hijo. Perfecto. El que tenga que vivir y disfrutar el día a día. Sí. La cantería uno disfruta día a día. Obviamente que como en todos lugares hay gente que lo valora, hay gente que no lo valora. Pero la mayoría de los canteros tienen una relación muy cercana con la Pachamama. Con la Pachamama. Sí, muy cercana. Entonces es como sacar la piedra, es como un acto como bien ritual, ¿no? Como... Sí, de hecho hemos llegado, yo creo, a la mayoría de los canteros a tener una idea tan clara de la vida que no hay nada más fácil en el mundo que vivir de la piedra. Si uno va a la cantera, lo encuentra todo al revés. Se dice, ¿cómo pueden vivir de esto? Es sacrificado, difícil. Y nosotros al revés, pues. Al revés. O sea, yo me levanto en la mañana y no tengo que tener mi tarjeta, ni pagar locomoción, nada. Voy al cerro caminando. Caminando. Y vuelvo al cerro. O sea, más fácil a dónde. Sí. Y la gente que viene de Santiago, de hecho cuando uno va a instalar piedra ya se complica. Claro, hay que porque tomar tiene la que micro, alejarse de... o venir al vehículo, pagar tacos, un montón de cosas que lo sacan del mundo. Y el pueblo, todavía el pueblo se maneja, no vamos a decir que atrasado, porque es un término que no me gusta, pero se maneja como, no sé, pues como 50 años atrás. Como desde la tradición, de ¿no? la tradición, sí. En el sí. pueblo todavía, por ejemplo, las puertas de la calle se cierran a las 12 de la noche. Yo tengo un taller y tengo la puerta grande de la casa y yo, en la noche cuando me voy a acostar, voy a cerrar el portón de la calle. Perfecto. O sea, eso no se da en Santiago. Eso se da en las cantinas. Y no se ha perdido. La gente no ha perdido eso. Yo creo que, por eso mismo, porque tiene el contacto con la tierra todo el día a día. Sí. ¿Y ahí cómo se vive la confianza? La confianza es una de las partes más importantes del pueblo. Ya. De hecho, por ejemplo, mis hermanos mayores son mi consuegro, mi yerno. O sea, son personas que viven económicamente mejor que la mayoría del pueblo porque ellos venden adoquines. Perfecto. La persona que vende adoquines y que tiene un local en Santiago o que compra al cantero y le vende al cliente, tiene un mejor pasar económico. Ajá. Y esa persona, no sé si se dará cuenta él, pero yo me he dado cuenta de todas esas cosas de que la confianza es, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro, mi hermano va al cerro en su camión con su gente y le carga los adoquines a la persona que está sacando una piedra en el cerro. Entonces el tipo está en el cerro allá y mi hermano le está cargando las piedras sin que el tipo de ella las cuente. Perfecto. Confianza absoluta. Absoluta. Le echa los adoquines, mi hermano los anota, se viene con el camión sin pagarle ningún adoquín. Estamos hablando del día lunes. Ya. El día martes lo vuelve a repetir, miércoles repetir, jueves repetir, viernes repetir. Y recién el día viernes en la tarde, el tipo que estaba sacando la piedra y que dejó que mi hermano se llevara todos sus adoquines, va a la casa de mi hermano y mi hermano le dice, tenía 1000 adoquines, ahí está la plata. Perfecto. Y el tipo recibe la plata y se va a su casa. O sea, mi hermano trabaja toda la semana con la plata de él y uno va a la ferretería, compra un clavo y hay que pagarlo antes de que se lo pase. Entonces en las canteras la confianza es absoluta. Es absoluta. Sí, absoluta. De hecho, hace poco tuvimos un problema que se quebraron ciertas confianzas y fue terrible en las familias porque las inmobiliarias se metieron, trataron de apartar a la gente y todo, pero no se perdió la confianza. O sea, marcó eso algo, pero no se perdió la confianza. Y la confianza es muy importante en el pueblo. Yo creo que no se da en otros lados tan fácil como en el pueblo. Las confianzas. Por ejemplo, ayer mi cuñado me trajo piedra, que tenía que tenerla a un cliente,
Vino con la camioneta, llegó con la camioneta, me dijo ahí hay 200 y las bajó y yo sé que hay 200. Exactamente. Después me llega el cliente y yo le digo hay 200. Sí. El ¿Y cliente cómo- me dice cuéntela y todo. Es otra cosa. Sí. ¿Y cómo se repara una confianza fracturada en el Con el pueblo? tiempo, yo creo, ¿no? Con el tiempo. Claro, lo que pasa es que habían unos directivos Ajá. que la empresa inmobiliaria y si un abogado crearon un conflicto. No podría ir más allá yo porque obviamente hay ciertas cosas que hay que demostrar, pero uno sabe que algo pasó. Entonces a esa gente se tuvo que ir del pueblo. Ah, ok. Gente que eran de familia, de canteros, 5 personas. Entonces ellos se fueron del pueblo y ahí se generó una desconfianza en las directivas de la asociación gremial. Entonces ahora las cosas caminan más, no sé si tan rectas, pero caminan con más visión, Más pausada. más pausadas. Ok, Pero para que se quebrara cierta confianza tuvo que meterse gente externa claro. para tratar de dañar. Ah, Es como lo que vive la sociedad hoy día. perfecto. Lo que vive la sociedad hoy día lo encuentro terrible. Yo, que un montón de cosas que a lo mejor más adelante no vamos a tener que hablar, pero como que eso llegó ahí al pueblo Y en alguna parte se hizo, torció. hizo un quiebre y tuvimos conflictos, Ajá, pero ahora estamos recuperándonos. perfecto. Sí, estamos recuperando. Y cuando se fractura la piedra, ¿cómo se repara? Por ejemplo, yo me dedico a la restauración hace muchos años. Perfecto. Y, por ejemplo, hay ciertas formas de cortar la piedra Sí, para llevarla a donde uno la va a instalar. La piedra no tiene que ponerse, por ejemplo, una piedra estructural no tiene que ponerse con la hebra para abajo porque se puede quebrar con los años. O sea, hay que manejar todo el tema del conocimiento de la piedra para poder instalarla. ok. Entonces, si una persona de repente va a comprar la piedra y se la instala a otra persona que no sea cantero, corre un riesgo tremendo. Tremendo. Un tremendo riesgo. Si quiere hacer en su caso una muralla de 10 metros de alto, corre el riesgo hasta de su familia. Claro. Se la va a colocar un tipo que no sabe, Claro. ¿cierto? Y se cae con Y el se puede primer caer y todo, remesón. claro. Entonces, a nosotros siempre los papás, los tíos, los abuelos de los canteros le han explicado al cantero lo que tiene que hacer. Éticamente es un trabajo muy, muy, muy Delicado. delicado. Como Entonces, la restauración, porque claro. es delicado. Entonces, por sutil. ejemplo, la ética en las canteras existe a tal nivel que uno, por ejemplo, cuando va a hacer un trabajo, tiene que ver bien si no había otro cantero antes. Ya. Uno, no sé, pues si un amigo lo invita a trabajar y el dueño de casa le dice, oye, soy más barato que él, o sea, eso no existe en la Eso no cantera. existe. No puede existir, Ah, porque todos los conocemos. perfecto. Entonces, la ética en ese aspecto es muy importante. Muy importante. Claro, por eso que le hablaba del conflicto, marcó mucho, Claro. pero no dañó. Sí. Marcó, pero no dañó. Es Porque, una marca, ¿no? claro, una marca que queda en la historia después y todo, pero no ha dañado a las personas porque todavía la gente sigue con la confianza Perfecto. de entregarle el material a otro sin plata y todo. Y el otro, por ejemplo, cuando estaba contando la historia de que mi hermano trabaja toda la semana con la plata del cantero que está haciendo los Sí. boquines, ahora si ese cantero tiene un accidente y como el cantero no tiene, por ejemplo, AFP, Ajá. ¿ah? Somos libres de esa AFP, no tiene AFP y no Y tiene SAPRE seguro, y no tiene esas SAPRE, no cosas. tiene nada, si ese cantero se accidenta, al otro viernes va para la casa de mi hermano Ajá. y mi hermano le dice, te accidentaste, ¿y cuánto necesitas? Y tanto. Ahí está. Perfecto. A la otra semana, otra vez. Ok. Y después la idea es descontando con el tiempo, pero pasa eso. Ajá. Entonces el cantero tiene esa ventaja también. Claro. En la persona que confió, confía en él. O sea, es como una reciprocidad. Exactamente. Mm, Tal vez no al mismo nivel, pero pero es reciprocidad. es ¿no? reciprocidad. Y es importante eso. Y el amor en las canteras. El amor. El amor. El amor es, podríamos decir que el amor es todo, porque, Es como la piedra. es por ejemplo, las todo. canteras es particular porque, por ejemplo, mi esposita cuando está en la reunión de la Junta de Vecinos, Sí. si ella se pusiera en el minuto a preguntar quién es mi familia, son todas familias. Ah, A la casa van, por ejemplo, reunión de Junta de Vecinos y puras primas, ok. porque la familia de mi señora son las familias más grandes del pueblo. Ya, Los Pacheco, los Vargas, los Contreras, los González. ya. Son familias grandes. Ah, Entonces, los 4 apellidos convergen en mi suegro. ya. Y ahí nace ella, y al final la relación de ella son todas Son familias. todos familiares. Todas familias. Ah, bien. Todas familias. Entonces, el amor y el respeto es muy importante. Ah, Bueno, pasa como pasa en todas las familias, obvio. Pero cuando hay que defender a alguien, se defiende con todo. perfecto.
Así que... Y cuando alguno de los hijos de cantero define que quiere tener, no quiere el oficio, quiere otra cosa, ¿cómo se vive eso? Ahora hay cierta libertad que no existía antes. Antes no existía, Antes ¿no? no existía. Por ejemplo, cuando se implementaba el machismo como algo normalizado, Sí, era terrible. ya, O sea, el chiquillo que no era cantero, poco menos que el papá lo discriminaba. ya. Pero no existía tampoco alguien que no fuera cantero. Claro, entonces Entonces no como... se daba mucho, pero podía ser. Ahora ya está más abierta. De hecho, los millennials Ya, en la cantera la están llevando. O sea, se está cambiando un poco el sistema en las canteras por los jóvenes entre 35 y 20 años. ajá, Sí, de hecho, con mi hijo discutimos de repente porque, no sé, pues nosotros, le digo yo que somos la única generación en la historia de la humanidad, mi generación, que ha sido mandada por los papás y por los hijos. O sea, no existe otra. Pero también tienen que darle el valor de que nosotros le dimos la libertad que a nosotros no lo dieron los padres. exactamente. Claro, ellos tienen esa gracia que nacieron con la tecnología y todo, pero tienen la libertad de que los padres los dejaron ser. Es perfecto, Yo creo que tiene un valor en nuestra generación muy importante. sin duda. Claro, y el otro es que somos la única generación mandada por papá y por hijo. Y por hijo, Sí, claro. y eso es increíble. Eso es Va a pasar a la historia nosotros. Sin duda, Sí. sin duda. Sí, así que el niño que no quería ser cantero era como muy raro, así que en el fondo terminaba siendo cantero. Terminado. Ahora no, ahora tienen cierta libertad. Pero tiene una gracia en la cantera, que por ejemplo, como las familias económicamente no son pudientes, Sí, el estudio pasa a segundo lugar, ajá, porque el papá llega con platita a la casa y el hijo se da cuenta que si estudia una cuestión técnica va a tener un jefe, va a ganar cierta cantidad de plata que el papá no la gana, o sea que el papá la gana porque el trabajo del cantero, siendo bien calificado, comparado con la plata que se gana en la construcción, es muy bien remunerado el trabajo del cantero. perfecto. Entonces el joven se da cuenta que si le gustó la electricidad, trabajó 2 meses en la electricidad y nunca va a ganar la que ganan sus amigos canteros, Exacto. que se quedaron. Entonces al final termina siendo cantero, Ah, el joven. genial. Claro, al final todos terminan siendo canteros. Siendo cantero. Claro, y los jóvenes que en este minuto están trabajando fuera de la cantería, yo digo que con el tiempo Van a volver a la terminan cantería. trabajando en la piedra. Ajá. Sí, se da muy especial eso en el pueblo. Cierto, es como una lealtad, ¿no? Como, sí, Es como un llamado de la naturaleza. Sí. es un llamado de la Sí. naturaleza. Es como a veces inconscientemente la persona termina haciendo para lo que nació. Perfecto. Sí. ¿Y los nacimientos de sus hijos, cómo se los vivió usted? Yo, ahora que tengo nietos, me doy cuenta que yo fui un bruto nomás. Yo. Un bruto. Porque no le di el valor que tenía el ser papá. Ajá. Obviamente el valor de criar los hijos sí, pero el valor de la madre, de lo que hace la mujer, Sí. no se lo daba yo a mi esposa. Ah, Porque ahora me doy cuenta que mi hija y mi yerna, todo el sacrificio que tienen con sus hijos, sí. por ejemplo, mi nieto yo lo tengo 10 minutos y me cansa. Ajá. Y mi yerna lo tiene y lo tiene y lo tiene y no le cansa. Entonces mi esposita se crió a los 3 niños. Obviamente yo llegaba a la cantera cansado, como una justificación, Claro. y siempre mi señora con los hijos en brazos, que ella siempre atenta a los hijos. ¿No? Entonces el valor que tiene la mujer, por eso el valor de la mujer en el pueblo es muy grande. Es muy grande. Porque uno pasa los años se dando cuenta. Sí. Que yo creo que todos los que ahora somos suegros y los que somos abuelos nos damos cuenta del valor de cuando, por ejemplo, cuando mi esposa se vino a mi casa, dejó toda su familia Ya. para venirse a mi casa. Ok. Lo que hace mi yerna ahora, lo que hizo mi hija. Entonces ahora uno valora lo que nunca valoró. Yo siempre lo converso con mi esposa eso. Ah, Entonces, de que uno no valorara eso, habla más bien de la mujer, porque la mujer al final terminó viviendo todos los días con un tipo que no le daba el valor que ella tenía. ok. Claro, con el paso de los años, si ella no hubiera sido valiente y esforzada, Ajá. a lo mejor las familias se quiebran. Sin duda. Y si la familia en la cantera no funciona sin el valor de la mujer. Al hombre yo le puedo dar mucho valor en el aspecto trabajo, responsabilidad, pero el aspecto familia, la mujer lo tiene todo. La mujer, la mamá, la abuela, la hija, todo. Entonces el pueblo no funciona sin la mujer. Sin la mujer no funciona. Claro, entonces cuando alguien pregunta, llega al pueblo y dice, ¿la mujer trabaja la piedra? No, la mujer no tiene tiempo para esas cosas. No tiene tiempo, claro. Es
Está es como ocupada es como un sosteniendo y espacio, manteniendo trabajar la la piedra es como un familia. espacio muy básico dentro de la vida de la mujer. Claro, Sí, sí, tiene un valor increíble la mujer en el pueblo. sin duda. Bueno, yo creo que en todas partes en realidad, pero yo, como me toca hablar de mi pueblo, Sí, o sea, yo veo ese contexto, pero yo creo que en todas partes la mujer es lo más importante que puede haber en la humanidad. así es. Entonces, cuando una mujer gana un derecho, el hombre lo pierde. Yo creo que por ahí va la guerra, Hay una guerra, sí. no va por otro lado. Ok. Y la muerte. La muerte es dolorosa, la muerte, no sé, pues uno le toma el peso cuando perdió a su papá, Sí, perdió a su hermano. Yo creo que lo único que no podría recuperar un ser humano, pienso yo, es la muerte de un hijo. Pero lo otro es como también natural, es sí. como se tiene que dar, como que mi papito tenía que irse para que yo tuviera ciertas responsabilidades, Ok. pudiera apreciar ciertas cosas que no apreciaba. Mm, Porque yo siempre, por ejemplo, yo tengo 55 años y no he tenido el esfuerzo que han tenido otras personas de mi edad. Entonces yo puedo valorar muchas cosas de mi vida, sí. pero yo he tenido como todo regalado. Ah, Entonces no puedo jactarme. Por ejemplo, yo tengo un sitio grande, 2 casas y nunca he comprado nada. ya. Pero lo valoro de una manera increíble porque veo gente de mi edad Sí, que está terminando recién de pagar su casa. claro. Gente de mi edad. Ajá. Y tal vez una casa más chica de la que yo tengo. Entonces el valor de lo que me dejó mi padre, o sea, es increíble. Entonces no estamos hablando de los bienes materiales, sino que la tranquilidad que él me dejó. Heredó, claro. Claro, porque yo puedo tener plata para comprar un bien material, Sí. pero detrás de eso hay una tranquilidad, estar pagando siempre, Ajá. y al final lo saca del mundo en el que uno vive. Así Entonces, es. como el mundo de la piedra tiene mucho que ver con el mundo de la tierra, con el mundo del amor, como hablábamos, Sí, el tener que estar pagando cuotas mensuales y todo eso, yo creo que lo saca uno de eso. claro, Entonces el cantero no vive eso. Todos claro. los de mi edad tenemos sitio heredado de Perfecto. los abuelos, de los papás. Ajá. Y por ejemplo, mi sitio yo tengo para darle sitio a mis nietos y a mis hijos. O sea, no vivo el problema que vive la mayoría de los chilenos. Perfecto. Entonces, también eso me da que yo tenga que respetar a esa persona que en este minuto está pagando un dividendo, Ajá. que está reclamando en la calle, o sea, yo tengo que respetarlo, Hay un tengo que entenderlo y tengo que apoyarlo y no decir, no, es que yo no tengo ese problema, yo me sacrifiqué toda la vida y tengo lo que tengo. Ajá. Tampoco, porque el sacrificarse tampoco es un mérito, yo no encuentro que sea un mérito sacrificarse por cosas materiales, Perfecto. ¿no? Porque al final, no sé, por comillas, puede ser una ambición De o tal más. vez el querer tener una tranquilidad. Ajá. Pero yo creo que en los momentos que estamos viviendo en Chile, falta empatía. Yo, por ejemplo, creía que la tenía. Y yo Ya. soy bien franco en eso, creía que la tenía. Ya. Pero se cayó el avión de los militares y no me llegó el dolor. O Oh, sea, yo soy bien franco, aunque tú no me sí. lo preguntes. Ajá. O sea, entonces, tengo que mejorarme. Claro. Tengo que mejorar mi... Ajá. Porque claro, uno dice, no, si yo soy empático y apoyo a la persona que está. Pero resulta que las familias detrás de esas personas que cayeron en el avión sufren. Y en Sufren. mí no hay empatía. Ah, Ahora podría justificarme y decir, no, es que pasó esto, la historia de Chile. Pero no, pues yo debería tenerla, ¿se fijan? sí. Entonces, cuando uno reconoce sus errores, Sí. yo creo que mejoran las cosas. Perfecto. Si no lo reconoce Claro. y creer que justifica el que, por ejemplo, un militar, con la historia que pueden tener los militares, que yo justifique que se muera un militar, no está bien. No. No, bajo ni un punto. Ajá. Entonces yo no sentí ni un dolor, ni frío ni calor. Ok. Por lo tanto, yo tengo que mejorar Claro. mi forma de ver las cosas. Claro. ¿Sí? Porque tengo empatía, como que hablábamos, de muchas cosas. Sí, sí. Claro, pero es fácil decirlo, pero no reconocer. Claro. Vivirlo es distinto. Claro, entonces yo en este minuto reconozco que no tengo empatía. Ajá. Y también entiendo a la gente que no tiene empatía. Claro. Porque a veces se naturalizan tantas las cosas que yo, por ejemplo, hace poco tuve una experiencia donde yo vivo, Ya. porque nosotros vivimos en el medio de Chicureo. Ya. Y fui a dejar a mi hija en la camioneta y vuelvo. Y cuando iba, venían muchos haitianitos por el camino, muchos haitianos, Ya. con guaguas en brazos, caminando, 2 kilómetros de caminata, al pleno sol. Y pasaban las camionetas grandes, las van, los Mercedes-Benz, por el Ajá. lado de ellos. ¿Sí? Nadie llevaba a nadie. Ya.
me molestó. Los Mercedes-Benz se metían a la iglesia, los haitianitos se metían a la iglesia. Cuando yo llego en la camioneta, con la camioneta llena de haitianitos, y adentro de la camioneta llena de guagua y todo, ¿me acuerdo? Y sale la gente de la iglesia Ya. a abrazar a los haitianos y a darles besos. Pero no me molestó eso porque yo veía que la gente no tenía la obligación de salir a saludar y lo hacía de una manera Genuina. amorosa Ajá. y bien. O sea, no estaban siendo falsos. Perfecto. Pero lo que yo me di cuenta que era, pasaban por el lado de ellos y ellos los llevaban, no lo hacían de mala intención. Ajá. Es la normalización de las cosas. Perfecto. Cree que es normal Ajá. andar en una camioneta gigante y pasar por el lado de alguien y no llevarlo. ¿Se dan cuenta de eso? No. Sí. Entonces yo no podía criticar a esa persona que salía de la iglesia por no llevarlo. Porque yo salía con una cara llena de amor, abrazar a los haitianos, todo. Pero conversé después con el padre, conversé con ellos. Y les dije que eso es la normalización de las cosas, es terrible. Ajá. Porque uno cree que su vida es normal y que el que está reclamando en la calle también es normal y lo hace de puro gusto. Y lo hacemos. Entonces, o sea, ¿cómo una mujer que va caminando por la calle con 40 grados de calor no va a tener la necesidad de que yo la eche a mi vehículo y la lleve? Entonces, si yo me doy cuenta cuando paso por el lado de ella que ella tiene esa necesidad y yo no la llevo, hay una maldad. Pero cuando paso y creo que es normal, no es una maldad, pero es una preocupación. Yo creo que ahí es donde la sociedad tiene que cambiar. Y yo creo que el problema que vivimos ahora, el 50% del problema es la normalización de las cosas. La gente cree que es normal que una persona que tenga miles de millones de dólares se sacrifique y trabaje para vivir 100 vidas. O sea, no encuentro que sea normal, pero se normaliza. Y después se justifica no, es que yo quiero dar trabajo, es que yo quiero... No, yo creo que una persona que tiene mucho dinero, debería de ir para adentro y decir, ¿qué hago yo? Lo que está haciendo Bill Gates ahora en este minuto. Claro. Se está dedicando a ayudar. Ajá. ¿Y ayudar es normal? La pregunta. Ajá. Creer que el otro necesita que lo ayuden y que no se sacrifique y lo único que quiere es que lo ayuden es normal. Entonces la gente normaliza las cosas. Normaliza. Entonces a veces no hay maldad, pero normalización. Sí. Que la gente confunde y al final cree que no, porque tiene que ser así. No tiene que ser así. Quizá lo interesante es las preguntas, ¿no?, que usted se hace. Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno tiene que hacerse más preguntas en la vida. Más preguntas. Sí. Muchas Y preguntas. reconocer que, porque en el fondo el problema social que está viviendo Chile, lo que me he dado cuenta yo que la normalización viene de que todos tenemos la solución. Ajá. Todos la tenemos. ¿Cierto? Y no se soluciona esto. No. Entonces algo Por eso pasa. las preguntas son tan importantes. Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Porque yo al que lleve a la tele y lo ponga a hablar, y tiene razón. Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Y eso también se está normalizando. Y eso también se normaliza. Y al final todos tenemos la razón y nadie hace nada. Ajá. Yo creo que eso es una cosa importante. Entonces, yo creo que el pueblo de las canteras es como un ejemplo para todas esas cosas. Porque existe la confianza, existe la solidaridad, existe el tratar de ver en el otro lo que el otro está sufriendo. Sí. Y como somos parientes, a la mayoría, hay una preocupación. Si uno ve al primo tomando, está preocupado por el primo. Sí. Si ve por ejemplo, en las canteras el tema de la droga no existe. Ya. O sea, como en todas partes, hay droga. Sí. Pero no al nivel de que hay en otras partes. Porque si yo veo que un chiquillo en la calle está muy, llamo a mi primo, llamo a mi hermano, a mi vecino, que es primo de mi señora. Al final ya no, hay una relación con todo. Entonces, como fuera de las canteras no hay una relación con todo, la gente deja pasar nomás las cosas. Claro. Pero en las canteras hay una preocupación por todo. Por lo tanto, al haber una preocupación por todo, porque todos somos parientes, uno está preocupado por todo el mundo. Se cuida. Claro, una vez con un vecino que le va muy bien económicamente, yo siempre he tenido choques con mis vecinos, con la gente, porque, por ejemplo, no sé, hay una cosa de que yo digo que es la normalización. Es, por ejemplo, ustedes me llaman a una entrevista y alguien la escucha y erróneamente siente una pequeña envidia. Ya. Porque eso pasa en todas partes. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, para aclarar eso, digo que la normalización existe a tal nivel de que cuando yo era joven, yo tenía 20 años y me creía guapo.
¿ah? Ya. Me creía guapo y me creía bueno para la pelota. Ya. Y mi esposa siempre me molesta por eso y dice que yo la estafé con el tiempo. Porque, por ejemplo, yo iba a jugar a la pelota y me hacía 2 goles. Llegaba a la casa y mi mamá no sabía que yo hacía 2 goles. Y prendía la tele y veía a Maradona. Estamos hablando del año 85. Ajá. Y yo no me daba cuenta que el bueno para la pelota era él y no yo. O sea, normalización de las cosas. Normalización de las cosas. Claro, a tal nivel de que yo todavía me jactaba de ser bueno para la pelota y el tipo era extraordinario. Ajá. En la noche prendía la tele y veía una película de Brad Pitt y todavía ¿Ya? me creía encachado yo y no sabía que el tipo era encachado. ¿Se fijan? Entonces uno normaliza tal que al final vive una vida como normal, pues, y eso le pasa a todo el mundo. Ajá. Entonces, por eso digo yo que eso hay que cambiarlo. Entonces el pueblo, al final, en el pueblo se da todo al revés. La realidad se va viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para que ustedes me conozcan a mí, se tienen que tener el teléfono mío, que alguien se los dio. Una vez llegó un vecino a la casa de un condominio y me dijo, oiga, lo quería conocer porque usted era famoso y todo. Ah, digo, ¿yo cómo supo que yo existo? Me dieron su teléfono. Y si no le dan mi teléfono, ¿cómo sabe que yo existo? Entonces no soy famoso. Entonces uno tiene que aterrizarse, vivir la realidad. Sí. Y la realidad es esa. Entonces lo converso siempre con mis vecinos yo y todo eso, ¿no? Ajá. O sea, en el fondo hay que sacarle provecho a estas cosas que en el fondo si a mí me llaman y me entrevistan es un beneficio para el pueblo, Claro. es un beneficio para el oficio, Claro. el beneficio de que alguien sepa cómo se trabaja y después una persona que vea la entrevista va a decir, ah, el Adoquín tiene un valor agregado porque escuché una vez a Rolando que dijo esto. Sí. ¿Se fijan? Esa es en el fondo la intención mía. Perfecto. No es mostrarse ni nada. ¿Para qué? Pues si hablamos de fama, está Alexis, está Vidal. O sea, no Entonces, existe. entonces lo que usted me está diciendo que es como la normalización es cuando las personas dejan de ver a la persona, Sí, ¿verdad? Sí. Cuando ya todo se transforma en un extraño. sí, Mm, sí. Y sí. se pierde. Y se pierden los vínculos, Sí. ¿verdad? Y aparece la ambición. Y aparece la Aparece ambición, el no sé, poder. pues yo me meto a YouTube a ver herencia y coherencia y me aparece una canción y me aparece un comercial. ¿Se han fijado eso? Y Sí. encuentro eso ya último, Ajá. en la ambición de la persona. Entonces cuando los políticos y los expertos en este país dicen que no sabían lo que pasa, yo encuentro que es una mentira, porque a uno lo estudian a tal nivel de que le ponen el azúcar al fondo, porque uno sabe que tiene que comprar azúcar. El tipo del supermercado lo estudia a tal nivel que le pone el pan allá, porque sabe que uno tiene que pasar por todo eso para comprar pan. Entonces que digan que no sabían lo que estaba pasando, no me gusta. No le gusta. No me da rabia, no me gusta. No No. le gusta. Yo creo que ahí ellos estaban como normalizando todo, Normalizando todo, Claro. dejando de ver. dejando de ver. Entonces, Ajá. que me digan a mí un político que no sabía que esto iba a explotar, lo dudo, Ah, porque ellos estudian todo, estudian el voto, y yo a tal nivel de que creo que ellos tienen una maldad tan grande que crean una necesidad en la gente sí. para poder ellos ser necesitados. Perfecto. Yo creo que pasa mucho eso. Mm, Pues yo siempre he puesto el ejemplo, no sé, bueno, yo me tiro de concejal en Las Condes y voy a la casa de Lucy y golpeo la puerta. Digo yo, no sé, pues, quiero ser concejal. Primero no va a salir él. Pero si llegara a salir él, le digo yo, Andrónico no necesita nada, no me necesita. Pero si yo voy a una población y voy a ser concejal y digo que quiero combatir la droga y todo, el vecino me va a apoyar porque tiene un problema. ajá. Entonces eso está tan estudiado de que dejan que los problemas se creen. Ujú. A tal necesidad de que la gente tiene que buscarlo. Y hay una maldad. Detrás de eso hay una maldad. Y ahí viene el tema de la religión y todo el coso. Sí. Y la mayoría de los políticos Ahí ya estamos lejos de la tierra, ¿no? van a la iglesia Ah. y saben que después el Señor se las va a cobrar Ah, porque hay una maldad detrás de eso. sí. Entonces, claro, entonces cuando hablamos del amor, el amor incluye todas esas cosas. Perfecto. El amor, incluso el amor, cuando uno habla del amor tiene que incluir hasta la mala intencionalidad, la maldad, todo, porque para que el amor resalte, uno tiene que darse cuenta que esas cosas existen. Cierto. Sí. Y ya estamos en un tiempo de cierre, Rolando, y quisiera preguntarle por la propia muerte, por su muerte. Por mi muerte. No le tengo miedo a la muerte. Soy creyente. Sí. Con el paso de los años me he dado cuenta y tengo una duda de que a dónde va a ir mi alma. Ya.
porque era muy creyente del cielo. Pero ahora con tanto escuchar al profesor Massa, me doy cuenta que existen otros planetas. Y de hecho me gusta mucho la astrología. Entonces tengo ciertas dudas de qué va a pasar conmigo después de la muerte. Porque tuve siempre con la esperanza de hecho uno no sé si hace chantaje en la tierra o no, pero uno compra la otra vida, tratando de portarse bien, como que está comprando un pasaje. O sea, yo no me quiero portar bien, pero lo voy a hacer porque quiero irme al cielo. Entonces, yo creo que existe la otra vida, pero en este minuto tengo la duda de que exista la vida espiritual o física. Tal vez mi alma se va a ir a otro cuerpo y va a vivir en otro planeta, no sé. Eso me nació hace poco. Y me nació por los millennials. Conversar con mi hijo, tal. Sí. Claro, pero soy bien creyente, creo que existe Dios. Pero tal vez Dios tenga otro planeta y tenga un planeta físico y no un espiritual como he creído toda la vida. Sí. Y el hecho de no estar más en este planeta, ¿cómo querría que lo recordaran, Rolando? ¿Cómo lo veo? Sí. El hecho de no estar más en este planeta, yo creo que este planeta va de mal en peor. ¿Pero qué dirían de usted? Sus hijos, sus nietos, sus amigos, la familia. ¿Cómo lo recordarían las personas que escuchan? No sé cómo me recordarían, pero me gustaría pensar cómo me recordarían. Y cómo me recordarían es que lo he dado todo. Lo he dado todo por mi familia. Perfecto. Por mis hijos, por mis nietos. De hecho, me he puesto en cosas, me he puesto a pensar en cosas como fantásticas de que si yo tuviera un lugar donde, por ejemplo, lo vinieran a rescatar y tuviera que echar a 50 personas y yo tengo 49 50 familiares, yo me quedo abajo. O sea, yo daría todo por mis hijos, por mis nietos, por mi mujer, por mis hermanos, a todo. Entonces, pero también, cuando hablamos del tema de la normalización, lo pienso, lo digo, pero en las actuaciones a veces uno no lo hace. Porque a veces se prefiere uno que a su hermano. A veces se prefiere uno que a su primo. Pero en el pensamiento, cuando uno medita, se sienta o le preguntan, uno dice, ya, yo sería el último en beneficiarme, y si tuviera, de toda mi familia, tuviera que quedar uno abajo, sería yo. Pero después vamos a la realidad, y en la actuación a veces uno no hace lo mismo. Entonces eso... Es como que la mente y los actos de pronto se separan, ¿no? Claro, se separan. Sí. Claro, cuando me preguntan, no es que yo quiera dar una respuesta correcta ni de buen comportamiento. Cierto. Es lo que pienso. Exactamente. Pero a veces lo que hace uno no es lo que piensa. Es distinto. Es muy distinto. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo que sí está claro es que en el momento de que la piedra suene con los instrumentos, usted querría ser recordado como aquel que lo dio todo. Sí, todo. Bien. Sí, y que se respete el oficio. Y al respetarse el oficio de mis colegas, ellos van a tener una vida mejor. Sin duda. Y al tener una vida mejor ellos, tienen una vida más feliz. Así es. Porque también es cierto de que cuando uno quiere hablar desde el punto de vista de que quiere uno expresar para que el otro escuche bien, uno deja de lado el dinero, por ejemplo. Pero el dinero, el mundo que vivimos es importante. Es importante. Pero si lo empezamos a poner en cierta escala, obviamente va bien atrás. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Pero no lo podemos apartar. No. Porque al final yo lo puedo decir, pero a la hora de practicar está. Y tengo que contar con él. Exacto. Y a veces el dinero y el sacrificio me ayuda a ayudar a otros. O sea, un montón de... Está entretejido, ¿no? Sí, está entretejido. Lo único que yo creo que para que no haya maldad y no haya injusticia, no lo subamos más de nivel al dinero. Perfecto. Creo que el dinero, si ponemos una escala de 1 a 100, pongámoslo en el 90. No lo pongamos en el 2, porque el dinero en cualquier conversación nunca está en el 1, por un tema de que la persona no puede decir, obviamente, el dinero es lo primero, es lo primordial. Tal vez lo piense, pero no lo dice. Pero el dinero tiene que estar bien atrás, pero tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar, perfecto. Sí.
Muchas gracias, Rolando. Estamos De nada. cerrando esta entrevista y agradecida de que la haya aceptado. Gracias a ustedes.